nos están acompañando, amigos, en este programa de medicinas alternativas e integrativas. Y bueno, están hoy con nosotros la licenciada Emma Vázquez. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Excelente día. Y el doctor Enrique Rivera. Muy buenas tardes. Bienvenido. Y vamos a platicar, cuéntame de este tema que suena súper interesante. Sí, el tema es liberación emocional neurológica positiva. Imagínate, ver. Liberación emocional neurológica positiva. ¿Qué me dice esto? ¿Qué idea tengo que tener cuando oigo estas palabras? Bien, primero, liberación es soltar las emociones sin tenerlas en el corazón ni en la mente, dejarlas ir conforme la neurología propia te indica cómo hacerlo. Llorar, gritar, caminar, inclusive orinar y defecar. Es liberar prácticamente la emoción que ha estado agazapada ahí por días, semanas, meses o años. Fíjate, ahorita estás tocando un punto y todo está muy ligado a las emociones y de repente nos dicen, es que tienes que controlar tus emociones, ¿no? Y entonces, ¿de verdad se pueden controlar, Emma? Fíjate que con esta técnica nueva que se ha estado trabajando, por supuesto que sí, no es tanto controlar, sino es aprender a equilibrar estas emociones, a equilibrarlas tanto en la parte física, en la parte mental y en la parte emocional, y para eso son estas técnicas que se han implementado, donde se lleva a cabo tanto programación neurolingüística como entra también descodificación, el proyecto sentido, árbol transgeneracional. De esa manera se le ayuda, Maru, sobre todo a que el paciente tome la conciencia de la emoción. A veces el paciente puede llegar y puede decir, ¿sabes qué? Es que yo me siento triste, pero resulta que detrás de la tristeza probablemente haya un poco de enojo o de falta de alegría, miedo, y entonces con estas técnicas ayudamos a que el paciente se dé cuenta realmente qué es lo que está detrás de. Muchas veces no reconocemos las emociones. Así es. Sí, es cierto. De hecho, dentro de la consulta, una persona puede ir a una consulta nutricional, puede irse a atender física y energéticamente, pero la parte emocional le damos 1 y 1000 vueltas más. Así realmente es, sí. Aunque hoy mucha gente ya opta por este tema de los psicólogos y entonces y van a la terapia y de repente se vuelve un poquito complicada esta parte en donde la gente cree que ir al psicólogo es resolver, o sea, que el psicólogo te va a resolver la vida, ¿no? O sea, oye, yo estoy yendo y pago además la consulta en tanto, entonces es como para que me diga y ya mi vida cambie, y no depende de eso. Así es. Aquí en esta parte nosotros no manejamos realmente una terapia psicológica. Manejamos una terapia de liberación energética emocional, en donde no es una plática y ninguna conversación de 30 a 1 hora, sino nosotros lo que manejamos es identificar claramente cuál es el asunto a tratar, que puede ser un asunto, una situación actual, puede ser pasada o en la niñez o la gestación. E inmediatamente que la identificamos con procedimientos de test muscular de kinesiología, pasamos nosotros a la liberación. Y esa liberación puede ser con visualización, puede ser con sonido, puede ser con color y diferentes técnicas muy sutiles para que la persona aprenda a liberar y también aprenda a determinar qué es lo que le está causando esta emoción negativa y aprenda a tomar las decisiones e ir adelante. Claro, este punto en donde tú tienes ese apoyo para reconocer, porque bien lo decías hace ratito, Emma, a veces dices estoy triste, pero en realidad lo que genera esta situación de tristeza hoy es una situación que me provocó un enojo, pues sí, un coraje, ¿no? Pero yo me quedo con la idea de estoy triste y no sé por qué, porque regularmente cuando nos preguntan, oye, ¿qué tienes? Pues es que estoy triste, pero ¿qué pasó? Es que no sé, nada más me siento triste. Sí. Sí, fíjate que ese punto es bien importante porque normalmente las emociones en nuestro organismo se van a grabar por los 5 sentidos. Entonces, cuando tú estás en un evento, por ejemplo, un choque, tus 5 sentidos son los que van a grabar la emoción de diferente manera. Lo que viste, lo que escuchaste, lo que oliste en ese momento, lo que percibiste, el sabor que había en tu boca. Entonces resulta que a veces cuando vas al psicólogo, pues
manejas normalmente lo que ves. Ujú. Sin embargo, dentro de tu neurología está grabado lo que escuchaste también. Y puede ser que en algún momento tú vas manejando nuevamente y estás escuchando una voz, una canción, y resulta que ese momento, cuando fue el accidente, estaba esa canción. Ujú. Y tú no identificas qué sucede, entonces toda tu neurología empieza a reaccionar, empieza a despertar, y es con las técnicas donde llevamos al paciente ese evento y entonces el paciente identifica que efectivamente era lo que estaba escuchando en ese momento y se regraba, ¿sabes? Cosa que en el psicólogo de alguna manera lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas y no hay avance, pero es porque está grabado en otra frecuencia en tu organismo. Fíjate, eso que estás diciendo, yo me acuerdo, hace algunos años tuve un accidente que fue pérdida total mi vehículo, y yo salí y dije, días antes había dicho, ¿cómo funcionarán las bolsas de aire de un vehículo? Lo viví, ¿no? O sea, vi perfecto, fíjate, la emoción, ¿no? que pasó, me impactó, veo cómo sale la tableta que trae el volante, trae como una tarjeta, se explotan las bolsas. Entonces yo lo vi así, en pedacitos, ¿no? Pasa, me quedo en shock, me tienen que sacar cargando del vehículo, no, gracias a Dios no me lastimé ni nada. Y después me dicen, oye, ¿qué chocaste? Le digo, estuvo padrísimo. Vi perfecto cómo salieron las bolsas. O sea, para mí, según el evento fue así de, pude comprobar, ¿no? En cámara lenta. Todo el mundo me decía, estás loca, ¿no? ¿Cómo voy a creer que digas eso? Pero a final de cuentas, sí hubo ahí un trauma, ¿no? Sí, así es. Que a lo mejor por alguna situación te bloqueas. Sí. ¿Por qué? Porque toda emoción queda en dos áreas del cerebro. Una, la parte consciente, que en este caso tu parte consciente es lo que viviste, qué padre, lo pude ver y lo pude percibir. Pero en la parte inconsciente, precisamente aquí es donde se guarda lo que fue el trauma de que es un accidente, choqué, pérdida total, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso nosotros trabajamos con la parte consciente, que es lo que el paciente refiere y está consciente de trabajar, pero también trabajamos con la parte inconsciente, donde el paciente ni idea de que le está afectando una situación emocional. A eso iba. Tiempo después, o sea, había como una situación de que todo me ponía de malas, ¿no? Diría mi marido hasta ahora. Pero así como muy recurrente, cosas que no eran como muy comunes en mí. Y entonces, como dices, uno no reconoce esa parte. ¿Cómo ustedes en esta terapia logran que uno contacte con eso? Bien, nosotros lo hacemos de la manera siguiente. Primero, activamos la parte prefrontal del cerebro. Y eso lo hacemos con un toque muy sencillo. Ponemos nuestra palma de la mano en la frente y empieza a activarse la parte prefrontal del cerebro. Esta parte prefrontal del cerebro es la que se dedica a hacer la conexión con el sistema límbico. Una vez que hace la conexión con el sistema límbico, empieza a despertar todas las opciones de toma de decisión, porque la parte prefrontal es el área que toma decisiones, de tal forma que no se queda en lo que maneja la amígdala y el hipocampo, sino va más allá. Me sucede esto y qué decisiones tengo que tomar. Y despierta la parte también de la memoria. Por lo tanto, una vez que tocamos la parte prefrontal, se conecta la memoria, se conecta el qué hacer en la toma de decisiones y empezamos a hacer la conexión también con los 5 sentidos. Visualiza lo que escuchaste, lo que viste, lo que percibiste, algún olor o algún sabor, y entonces las memorias neurológicas empiezan a reaccionar y viene completamente el recuerdo. Digamos que todo, exactamente todo, y como pasó, que a lo mejor en nuestra visión así no tenemos referido, en ese momento aparece todo el entorno. Todo el escenario completo. Me acuerdo, por ejemplo, yo siempre criticaba, ¿no? En las novelas cuando se acordaban de algo y se veían a ellos, y yo decía, pues ¿cómo se ven? Lo único que estaban viendo era el al de enfrente, ¿no? Y entonces ellas se veían en la imagen con todo, ¿no? Es Así algo... es. Exactamente igual, es una visualización, porque el cerebro no tiene tiempo. Es como cuando nosotros decimos, vamos a partir un limón. Imagínate que estás partiendo un limón, tómalo, imagínate que lo estás exprimiendo. Inmediatamente vienen las papilas gustativas y percibes cómo el limón es ácido. De la misma manera, como el cerebro
no sabe que en ese momento no estás viviendo el accidente, pero lo estás reviviendo, entonces viene todo el escenario de la vivencia. Esto que estás mencionando ahora, ¿le puede suceder a alguien en algún momento, no en una sesión o en una terapia, pero hay gente que te dice, ¿no? Es que yo pasé esto y haz de cuenta que viví otra vez el momento, o estás en una situación y dices, esto ya lo viví, ya sé qué va a pasar, qué sigue. Sí pueden hacer, o sea, sí se puede hacer sin tener una sesión. Sí, por supuesto que sí. De hecho, nosotros tenemos nuestras conexiones neurológicas de forma natural. Por ejemplo, hay ocasiones en donde se te olvidó dónde dejaste las llaves y empiezas a activar la parte prefrontal. ¿Dónde dejé las llaves? A ver, déjame acuerdo. Y se empieza a activar esa parte prefrontal. Entonces, sí hay mecanismos naturales donde se activa la parte de la memoria y por eso vienen todos los recuerdos. O simplemente vienes en el auto también y vienes muy reflexiva, o en el transporte y vienes con la mano recargado y vienes haciendo planes y pensamientos, o todo lo contrario. O bien hay situaciones dentro del escenario que nos conectan otra vez con las situaciones emocionales. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en casa o en algún otro lugar y escuchas una canción y dices, ya me acordé que yo de niño. O bien vas y comes algún alimento y recuerdas que esa era el mismo sazón de la abuelita. Entonces hay situaciones alrededor, dentro del contexto, que te vuelven a conectar con una situación emocional. ¿Cómo aprovechamos eso? ¿Cómo aprovechamos que haya una conexión así? ¿Cuál sería el beneficio? Número uno, el beneficio es que podemos revivir una situación emocional, una vivencia en los primeros 7 años de la niñez. Me voy a levantar porque nos están diciendo que se ve muy bajito. Voy a ver si le puedo subir el volumen. Esto es en vivo, entonces pues por ahí vamos a tratar de activar toda la parte del volumen. Si podemos hablar un poquito más fuerte. Claro. Okay. Esta situación de poder reconectarnos y recordar situaciones emocionales, la ventaja es que en muchas ocasiones nosotros archivamos situaciones emocionales que no queremos volver a vivir o a enfrentar, principalmente en la niñez, porque es la base de la adultez emocional. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es aprovechar el que podemos revivir un evento, principalmente en los primeros 7 años de vida, y empezar a enseñarle a la persona a aprender a manejar sus emociones, y ahora con esa experiencia en la parte adulta, pues ya tengo un mejor manejo emocional. Un día leía un test de inteligencia emocional y me llamó mucho la atención una pregunta, ¿no? Que decía, ¿qué harías si tu hijo se atraviesa la calle? Si se suelta de tu mano y se atraviesa la calle. Y entonces dentro de las opciones venía así como, pues lo jalo y no, ya. Hago como si no pasó nada. La segunda opción era, le doy una nalgada. En el momento le doy una nalgada. Y la tercera es, le explico, mira, no te debes pasar la calle, no sé qué. La respuesta correcta era, en el momento le doy una nalgada, en ese test, ¿no? Entonces, de repente, esa parte en donde, entre tu susto y el del niño, o sea, las cosas que pueden pasar, esto te genera como un recuerdo de, y entonces la próxima vez es lo que dice, no te tienes que soltar la mano ni pasar la calle. ¿Eso es lo que se graba en la memoria? De alguna forma sí, pero ese impacto emocional de la nalgada va adelante de. Por lo tanto, entonces yo voy a grabar. Cruzar la calle es un regaño y una nalgada. Y estamos bloqueando nosotros el aprendizaje. Por eso estamos acostumbrados a las negaciones. No te subas a la mesa, no te metas el dedo, no salgas sin el suéter, no esto, no el otro. Por lo tanto, la parte de la toma de decisiones está bloqueada. Sí, dicen que en los primeros 7 años recibimos más no que en todo el resto de nuestra vida, ¿no? Sí. Exactamente. La idea con estas terapias en conciencia es regrabar, pero de manera positiva. Y aparte, dentro de toda la terapéutica, enseñar a la persona, estamos en un proceso de reeducación, no nada más en la parte emocional, sino en la parte nutricional, en la parte de vida. Y entonces es regrabar de manera positiva y ayudar a la persona a que empiece a vivir de manera positiva. Que cualquier evento que suceda
en su vida durante los 365 días del año lo viva de manera positiva. Ahora, esta parte en donde hablamos de la conciencia, hoy, y bueno, tiene algunos años que se ha puesto de moda este tema del despertar de la conciencia y todo esto, ¿no? En realidad, ¿vivimos en conciencia? No, yo siento que el ser humano vivimos en la incongruencia, porque todos los días, o sea, en nuestra experiencia de vida y en el trabajar, que también nosotros estamos en este camino de aprendizaje, nos hemos dado cuenta que el ser humano vive en el futuro esperando algo, alguna etiqueta, alguna persona que te dé felicidad. El simple hecho de decir, estoy estudiando la carrera y ahora que termine voy a lograr todos mis sueños. Terminas tu carrera y resulta que, pues ahora que encuentre trabajo voy a ser feliz. Y después, pues ya tienes el trabajo, pues ahora que encuentre una pareja voy a ser feliz. Y cuando tenga un auto y cuando tenga una casa y cuando tenga hijos y resulta que nunca eres feliz. Entonces, este hecho de vivir en el aquí y en el ahora es en el aquí y en el ahora. Consciente de todo lo que está sucediendo, tanto en la parte emocional como en la parte física, como todo lo que está sucediendo. Maru, esto es trabajo de todos los días, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, e incluso en el sueño también estar trabajando siempre en lo positivo para tener congruencia efectivamente y vivir en positivo. Claro. Sí, así es. De hecho, lo que nosotros estamos viendo es que supuestamente el paciente vive en conciencia de la inconsciencia, prácticamente. Exacto. Entonces lo que estamos ayudándole es que el paciente aprenda a vivir la conciencia del consciente en el aquí y en el ahora, pero en el presente, tratando de alinear todas sus emociones de la niñez, de la adolescencia y en su momento también de la gestación. Bueno, que eso es importante. Es muy importante. Ahí, me acuerdo hace algunos años grabé un programa que se llamaba Heridas antes del nacimiento. O sea, lo que nos platicaba la terapeuta de cuando te enteras, ¿no? De estás embarazada, si es, ching, estoy embarazado, si es, wow, estoy embarazada. El bebé recibe una información importantísima para su seguridad, para su autoestima, o sea, para todo lo que va a enfrentar después, ¿no? Sí, de hecho se ha hablado mucho de la importancia de que la mamá tiene que escuchar música de una frecuencia alta, tiene que hablarle al bebé y la mamá empieza a hacer conciencia. Pero ¿qué hay de cuando no está escuchando la música y no le está hablando al bebé? De igual forma, el bebé, el producto, está a la expectativa de todo lo que está sucediendo. De hecho, nos hemos dado cuenta que si una mamá, por alguna razón, tiene la necesidad y el sentimiento de hablarle a su hermana y no lo hace, cuando el bebé nace, va a tener la misma sensación de hablarle a la tía y no lo va a hacer, porque es lo mismo que presentó la mamá. ¿Esto se graba a nivel neuronal o en dónde? O sea, este evento, como me lo estás diciendo, ¿no? O sea, sí va a crear esa necesidad o la va a generar. ¿En dónde queda guardado en el nuevo ser humano? Bien. Aprendimos y se decía que todas las emociones estaban aquí, en nuestro cerebro, en el sistema límbico. Pero ahora con la medicina cuántica y la medicina energética nos hemos dado cuenta y hemos asentado que todas las emociones están en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras células. Por eso cuando hay un evento emocional, de momento nos queremos rascar, de momento tenemos evacuaciones líquidas, o nos empiezan a doler las articulaciones, o se nos empieza a caer el cabello, etcétera, etcétera. Todo esto porque las emociones, la memoria de la emoción está en todo nuestro sistema, en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que hace el producto es guardar toda esa información en todo su sistema, en todo su cuerpo. Antes decían mucho, ¿no? Yo me acuerdo que las abuelitas decían, ay, se me volteó el hígado, ¿no? O el estómago se me puso al revés, o ay, casi me da un infarto, ¿no? Entonces había una teoría que decía que de acuerdo a como tú expresabas eso, era en el centro energético en donde entraba, donde, bueno, recibías la emoción. ¿Eso es real? Sí, realmente sí. La emoción cuando entra a nuestra parte emocional, mental, inmediatamente el primer órgano que lo recibe es el estómago. De ahí entonces, si nosotros aprendemos
a digerirlo, vamos a saber con qué nos quedamos y qué eliminamos. Pero si no aprendemos, si no sabemos cómo digerir la emoción, entonces la emoción se va a ir. Si es un enojo, se va a ir al hígado. Si es una situación de miedo, se va a ir al riñón. Si es una situación de tristeza, se va a ir al pulmón. Si es una situación que tengo que estar pensando para tomar una decisión, se va a ir al vaso. Si es una situación donde pierdo la alegría, se va a ir a mi corazón. Entonces depende de la emoción y su carga emocional donde se va a ir a cada uno de los órganos. ¿Podríamos repetir los órganos? Yo creo que eso es importante y a ver si podemos hablar un poquito más fuerte para que la gente que nos está haciendo favor de seguirnos lo tenga muy consciente. Sí, cómo no. La emoción que maneja el hígado es el enojo. La emoción que maneja el miedo es el riñón. La emoción que maneja la tristeza es el pulmón. La emoción que maneja la falta de alegría es el corazón. Y la que maneja la reflexión excesiva es el vaso páncreas. Okay. Entonces por ahí vayan haciendo cálculos porque de repente las personas presentamos alguna situación de ahí en la vesícula, ahí no sé por qué ahora tengo problemas de arritmia, no sé por qué ahora tengo problemas, entonces hay que ver qué emociones tenemos atoradas. Así es, exactamente. Sí. De hecho, cuando una persona llega a consulta, de acuerdo a su historia clínica, si nos dice, mire, mi problema es osteoporosis, por lo tanto sabemos que es de huesos y esto está relacionado con el riñón. Inmediatamente le preguntamos, ¿qué situaciones emocionales ha vivido usted que tiene miedo hasta este momento? Y la persona se impacta. Bien, si hay alguna situación donde se refiere en historia clínica problemas de colesterol y triglicéridos, migrañas, inmediatamente lo relacionamos con el hígado. Y la pregunta es, ¿qué situación difícilmente la pudo manejar y usted explotó internamente o externamente como no hubiera querido? E inmediatamente viene la corrección y cada una de las patologías está asociado a la parte emocional. ¿El colon con qué está asociado? Con la necesidad de aprender a digerir las emociones. Y a soltar. Y a soltar. A soltar las emociones. Ahí está. Bueno, es que todo esto, ayer tenemos una entrevista en radio y hablábamos precisamente de los hidrocolónicos. Y hablábamos un poquito de esta parte de los intestinos, ¿no? de bueno, lo que es el colon. Entonces por eso ahorita dije, ese no me lo dijeron, preguntaré. Sí, de hecho cuando una persona llega con problemas de colon, la pregunta es, ¿qué situación emocional no ha podido digerir? ¿O qué situación emocional no ha podido soltar o liberar? A final de cuentas, cuando no sueltas, cuando no liberas, dígase un evento o dígase personas también, a veces nosotras las mamás tendemos a ser muy preocuponas y no soltamos a los hijos y resulta que vienen problemas de estreñimiento. Mira. Y es precisamente por eso, porque nos cuesta trabajo soltar. O inclusive personas que se les dificulta soltar las situaciones materiales también. Claro. Las pérdidas, efectivamente el cuerpo de alguna manera siempre está hablando y entonces empieza a referir esa parte. Ahorita que comentabas, cuando le preguntas a tus pacientes qué etapa o qué situación vivió que le pudo haber provocado esto, hay mucha gente, muchos psicólogos que te dicen que hay cosas de las que no te acuerdas porque tu cerebro lo bloquea, que son eventos tan traumáticos o tan dolorosos que como que pusieras una gomita y los borraras. Así es. ¿Cómo haces que una persona que tiene bloqueada una situación contacte con ella? Bien, sí es cierto, una persona puede bloquear una emoción como una herramienta de protección. Nosotros lo que utilizamos aquí es un test muscular de kinesiología emocional para poder hacer una valoración energética y mediante el test muscular que se pueda determinar el momento emocional, simplemente el momento emocional. Y lo que hacemos es, mediante los 5 sentidos, despertar todo el escenario que vivió la persona. Pero son los 5 sentidos los que nos permiten recordar el evento. Ok, entonces sí se puede, porque sobre todo hay como casos muy específicos que son los que no sé si es el cerebro el que bloquea. Sí, exactamente, y todo el ser, porque inclusive decíamos que toda la información está en todo nuestro cuerpo. Entonces pueden ser inclusive las articulaciones que lo estén bloqueando, puede ser la columna que lo esté bloqueando,
puede ser el aparato digestivo que lo esté bloqueando. Oye, ¿cómo son esos test? Es kinesiología, ¿verdad? Sí, es kinesiología. ¿Cómo Kinesiología es preparar un músculo. Tenemos 48 músculos que pueden ser factibles a hacer un test. Y de estos 48 músculos, lo que hacemos es pedir a la persona que mantenga su brazo, mantenga su pierna, miembro superior e inferior, en una posición de mantener el tono muscular. Y ahí generamos una respuesta propioceptiva y después se generan ya las respuestas emocionales, y la persona se está dando cuenta cómo el músculo va respondiendo al test. Perdón, Maru, ese es un punto muy importante, porque normalmente cuando vamos al psicólogo, por ejemplo, el psicólogo te puede llegar a decir, no, pues es que esta situación es una situación de enojo y usted tiene que liberar ese enojo. Resulta que con el test el paciente se da cuenta qué emoción mantiene firme y fuerte su músculo, y cuando piensa en el evento, inmediatamente el músculo, por más que él quiera hacer fuerza, el cuerpo habla y el músculo inmediatamente se debilita. A veces en estas terapias no es necesario ni que nosotros nos enteremos de qué es lo que está trabajando el paciente. Pueden ser situaciones muy fuertes. Sin embargo, el paciente lo puede trabajar él mismo y nosotros nos damos cuenta cuando el músculo nuevamente está fuerte. Y el paciente también, y es ahí cuando el paciente toma la conciencia de que está trabajando con ese evento. ¿Y por qué un test muscular? Porque tenemos que recordar que todas las emociones se guardan en todo nuestro sistema, pero principalmente en los músculos. Y bueno, ahí entraría esta parte en donde a veces cuando platicamos a lo mejor con el psicólogo, con el terapeuta psicoemocional, de repente a veces no decimos todo, ¿no? O sea, a veces no te genera como toda la confianza, o puedes decir, hijo, ¿qué va a pensar de mí? No, bueno, y entonces al ratito, y ¿no? Entonces hay muchas cosas que a lo mejor no dices. Así es. Aquí no importa, o sea, no importa, tus células están hablando, se están comunicando. Y no pueden decir mentiras. Exactamente, sí. Aquí algo muy interesante es que la persona puede llegar a la consulta y decir, yo ya manejé mi evento. Sin embargo, mediante el test muscular confirmamos que todavía el evento necesita ser trabajado más. Puede ser que el paciente diga, no me acuerdo de la situación. Podemos revivir y encontrar el momento emocional para trabajar. Y puede ser que el paciente quiera ocultar cierta información y sin embargo también se manifiesta. Entonces es un test muy privado, porque la persona, sin necesidad de hablar y decirlo, el test está respondiendo. ¿Cómo sabemos que ya se trabajó? Cuando volvemos a hacer nuevamente el test y entonces hay una respuesta del músculo fuerte indicador, fuerte. Y todo es en privado y es una terapia muy sutil. Ahorita acabas de decir algo muy interesante. Yo he platicado con mucha gente y en algunos casos he oído, no, es que eso yo ya lo trabajé, yo ya perdoné, yo ya pues ya se murió, yo ya, cada quien en su lugar, él en donde él quiera que esté, yo sigo aquí. Entonces, desde el hecho de que como lo mencionan, dices, ajá. Pero bueno, a lo mejor hay gente que no es tan perceptiva para decir, ajá, ¿no? Entonces, oye, yo me eché 5 años con terapeuta para poder perdonar que me pasara esto y lo otro, ¿no? Y en realidad puede ser que aquí, en la parte consciente, tú digas, bueno, sí, yo quiero estar en paz por mi tranquilidad, pero en la parte inconsciente hay algo que todavía no está saldado, ¿no? Así es. Finalmente, cada evento se tiene que manejar desde diferentes puntos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero describir el lugar donde estamos, yo lo voy a describir desde mi perspectiva. Y si yo me giro, voy a describirlo desde otra perspectiva. Por lo tanto, un evento se puede manejar de diferentes perspectivas. Entonces, si bien se ha estado trabajando un evento, necesitamos trabajar sobre todas las perspectivas y sobre todas las esferas y sobre toda la gente que estuvo involucrada. Y sobre los 5 sentidos. Lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió, inclusive algún olor o algún sabor. Porque es así como se graba. Entonces, seguramente lo trabajó muy bien, pero únicamente lo que vio. Seguramente trabajó muy bien, pero lo que sintió.
Que digamos que esta parte sí puede, o sea, va como muy de la mano con este apoyo terapéutico de parte de los psicólogos, ¿no? O sea, tú puedes trabajar el evento, o sea, no es como de, ya deja a tu psicólogo y no, no, es un trabajo complementario. Por supuesto que sí. Ahora, en esta situación en donde te comento, de repente, inconscientemente, bueno, conscientemente nos vendemos ideas de que las situaciones pueden o no generar una molestia. Yo siempre pongo como este ejemplo de alguien te habla mal y otra persona te dice, oye, te habló horrible, y tú, no, sí, pero no me importa, ¿no? Y entonces te vas así como, no pasa nada. Pero a lo mejor tú no registras o no le das tanta importancia en el plano, digamos, real, ¿no? Pero sí hay algo que se va acumulando dentro de tus emociones, o depende de quién, o cómo sabes filtrar, digamos. Bien. Mucho de esto, lo que hemos visto, depende de las vivencias que hemos tenido anteriormente. O sea, todo lo que hemos vivido es lo que va a marcar cómo manejemos el evento. Entonces, si yo tengo vivencias en donde me afectó comentarios cuando yo estaba en el kinder, en la primaria, definitivamente en la parte inconsciente esto todavía va a ir acumulando situaciones. Entonces, mucho depende de las vivencias que yo he tenido en mi niñez para saber cómo estoy manejando y abordando las situaciones emocionales actuales. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Ayer estaba escuchando en la radio un caso que preguntaban qué había en el cerebro, en el corazón, en un chico, me parece, como de educación media básica, que había deshecho a algunos compañeros en ácido, en tampos. Entonces la persona decía, bueno, ¿qué puede haber en el corazón de alguien para llegar a ese extremo? O sea, tú dices una persona, no lo justificas ni nada, pero una persona mayor a lo mejor pudo haber vivido tantas cosas, pero un joven, no sé, un adolescente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se vive para llegar a esos extremos? Bien, aquí ya nos podemos nosotros referir a lo que es el árbol transgeneracional. Y es poder entender por qué jóvenes, muy jóvenes, y niños, muy niños, están padeciendo situaciones emocionales. El árbol transgeneracional nos permite entender cómo una persona, si bien va a heredar características físicas, también va a heredar situaciones emocionales no resueltas de las 3 generaciones antes de él. Por lo tanto, si su padre, su abuelo, su bisabuelo difícilmente no pudieron resolver situaciones emocionales, entonces el paciente va a tener que resolver esas situaciones emocionales. Ahora, no a todos les va a corresponder. Tendríamos que ver si por fecha de nacimiento, por fecha de defunción, por profesión, por nombre, etcétera, 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 a él le toca resolver lo que en un momento dado quedó pendiente. Por lo tanto, hemos visto que muchos jóvenes, niños y muchos pacientes no saben el por qué se están comportando de una manera o qué está sucediendo con sus emociones. Y lo que hemos encontrado es precisamente eso. Situaciones no resueltas que ahora les toca resolver. Claro, hay muchos papás, sobre todo de adolescentes 12, 17, 18 años, que no se explican, que dicen, bueno, yo he platicado, ¿no?, con personas tal vez cercanas, ¿no?, que dicen, oye, pero yo siempre estuve aquí, nunca trabajé, siempre estuve pendiente, siempre se les dio, siempre, o sea, no hay manera de que ellos puedan reclamar algo, porque pues estamos aquí, ¿no? Por ejemplo, personas que se dedican mucho a las cuestiones espirituales y eso, y de repente el hijo no es lo que debiera ser por la formación y el amor, y educas en amor, y entonces, y de repente no le encuentras una razón de ser. Así es. Por eso, hablando nuevamente y retomando lo del joven, es probable que alguien de sus ancestros vivió una situación emocional muy difícil, que ahora él, por no entenderlo, lo está resolviendo de esa forma. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es identificar el asunto, su vivencia del ancestro, empezarla a acomodar, que lo entienda, y ahora de una forma positiva la pueda canalizar. Digamos que esto es impuesto,
O sea, ya ahí te va y con permiso. De alguna forma, energéticamente sí, y nosotros de una forma inconsciente la recibimos. ¿Aceptamos? La aceptamos. Te vamos a poner el mismo nombre de tu bisabuelito, el que fue a la revolución. Le vamos a poner el mismo nombre de tu abuelita, que la verdad no sabemos, pero fue violada. Tú vas a llevar la misma profesión de tu papá, que en su momento cayó en crisis económica y ahora tú vas a tener que levantar la empresa. Entonces, son situaciones impuestas en el inconsciente y en el inconsciente que nosotros también recibimos por esos factores, por nombre, por edad, por fecha de nacimiento, por fecha de función, por profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Qué impresionante toda esta información, porque bueno, entonces, ¿no? ¿Nadie se salva? Pues sí, porque cuando una persona ya en conciencia asienta esto, resuelve toda su situación presente, pasada, y ahora genera un diferente futuro, de tal forma que sus hijos ya no tienen esa carga. Hasta ahí quedó la secuencia energética emocional a resolver, y él ya la resolvió. En caso de que él no la resuelva, pues a alguno de sus hijos le va a tocar resolver, o los hijos de los hijos. Entonces sí lo podemos parar en conciencia. O sea, hay que trabajar ahora. Perfecto, es el aquí y el ahora. Es el aquí y el ahora. Y entonces, ¿en dónde la gente puede contactarlos? Están, yo sé que vienen de México, pero unos días están aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Sí. Sí, de hecho estamos, por supuesto nuestra casa es aquí Massage. De hecho estas materias se imparten en la licenciatura, tanto kinesiología como algunas otras materias que impartimos aquí en Massage. Y por supuesto pues estamos también compartiendo en pH alcalino y pues consultas también particulares. Pero estamos en México y aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, este programa se ve en toda la República y más allá de las Pues fronteras. Guadalajara también estamos, entonces donde nos llamen ahí vamos. ¿Pudiéramos dar algún número telefónico? Claro, por supuesto, sí. Tenemos el teléfono fijo que es 54 45 63 01, el número de celular que es 55 44 61 65 06 y 54 18 08 10. Okay. Esos son nuestros números de celulares. En la Ciudad de México estamos dando consulta día lunes y martes, y aquí en la Ciudad de Puebla estamos jueves y viernes también. Estamos dando clases aquí en Massage. Damos clases de kinesiología, tenemos la materia de productos de la colmena, tenemos la materia también de tratamiento con veneno de abeja, que es la pitoxina, que nosotros complementamos con todas estas terapias. De hecho, tenemos programados ahí la materia de kinesiología, ¿no? Y la de apitoxina están programadas para impartirse aquí en Massage. Así es. Si ustedes tienen pues intención de aprender más acerca de esto, podemos brevemente decir qué es la kinesiología, para qué les serviría y quiénes son aptos para tomar esa materia, y después vamos con la apitoxina. Sí, si hablamos qué es kinesiología es el uso de un test muscular para hacer una valoración a nivel dietético, energético y emocional. Entonces, ¿qué les enseñamos? A que aprendan a hacer un test con 14 músculos. Aprendemos medicina tradicional china, que es lo básico, para que se pueda hacer una equilibración a nivel energético de nuestros 14 órganos energéticamente. Eso sería la materia de kinesiología. ¿Quién la puede tomar? ¿Qué conocimientos debe tener? ¿O lo puede tomar cualquiera? ¿O para qué nos sirve? Bien, si hay terapeutas que estén dentro de la nutrición, es una buena herramienta, una buena opción. Los psicólogos es otra opción. Cualquier terapeuta es una herramienta complementaria como método de diagnóstico y corrección. Y toda persona que no esté dentro de la parte de la salud, pero quiera aprender y por lo menos aplicar este conocimiento en su familia, está abierto, porque empezamos desde cero prácticamente. Perfecto, entonces está abierto para cualquier persona que le interese. Obviamente, si tienes una especialidad, pues te va a ser de mucha utilidad, ¿no? Pero bueno, en casa de repente nos da un dolor y no sabemos ni de qué es, nos puede ayudar a identificar cuál sería el caminito, ¿no? Así es, por lo menos los primeros auxilios,
para que el paciente se mantenga estable y que lleguen ya los servicios profesionales. Exactamente, y lo hemos tenido experiencia, gente que ha tomado la clase nos ha comentado, mire, lo que yo hice, de acuerdo a lo que aprendí, me ayudó en lo que llegó el doctor, en lo que llegó la ambulancia, o bien estoy ayudando a mi familia a estar mucho mejor. Ok, y en el caso de apitoxina. En el caso de apitoxina, en este semestre, en estas fechas que vienen próximamente, Maru, vamos a tener productos de la colmena, que es el uso terapéutico, aprender a utilizar terapéuticamente los productos de la colmena, que es la miel, el propóleo, la jalea real y el polen, que de alguna manera lo consumimos a diario, pero lo tomamos como una golosina o como un complemento tal vez. Entonces vamos a aprender a utilizarlo de manera terapéutica, ver todas las propiedades que tiene de manera natural todos los productos de la colmena, y lo pueden tomar ahí también cualquier persona interesada en el rubro de la salud, porque también iniciamos desde cero. En cuanto al veneno de abeja, sí es importante que tengan un poco de conocimiento de medicina tradicional china y de kinesiología, porque para para hacer un tratamiento primero tenemos que tener un diagnóstico. Entonces aprendemos a hacer diagnóstico con medicina tradicional china, bases de medicina tradicional china, y con kinesiología para corroborar nuestro diagnóstico. ¿Por qué veneno de abeja lo incluimos? Fíjate que el veneno de abeja tiene muchas propiedades terapéuticas y es el único veneno que no tiene que pasar por un laboratorio. Hemos escuchado que está el veneno del alacrán azul, por ejemplo, pero el veneno del alacrán azul tiene que pasar por un laboratorio para poder ser inoculado en la persona. El veneno de serpientes también tienen que pasar por un laboratorio. En el caso de la abeja, es el único veneno que puede entrar directamente del envase natural, que es la abeja. Aprendemos a conocer todas las propiedades terapéuticas. Tenemos 14 fracciones terapéuticas ya estudiadas del veneno de la abeja, y lo más interesante es manejarlo de una manera terapéutica, como te lo comento. Uno de los principales puntos de los cuales funciona el veneno de abeja es que al ser una toxina activa todo tu sistema inmunológico, y el sistema inmunológico empieza a hacer un escaneo para encontrar qué es lo que tiene que trabajar. Después activa suprarrenales para empezar a trabajar con el cortisol endógeno. Entonces eso es una maravilla. Y bueno, vemos ahí todas las propiedades químicas que contiene el veneno. Y otro de los puntos que sí me gusta siempre platicar, y es por el hecho de que yo estoy acá, es aprender a tener respeto y amor hacia las abejas. Estamos en una crisis ahorita de abejas, eso es cierto, las abejas están muriendo, están desapareciendo, incluso ya les pusieron nombre, se llama el colapso de las abejas, donde no se sabe dónde se están yendo las abejas. Terapéuticamente nosotros respetamos la vida de la abeja, aprenden los alumnos una técnica donde únicamente sale el cojinete y el aguijón de la abeja, y la abeja sigue su vida completamente normal. Entonces ese es uno de los principales puntos de por qué estamos acá, siempre tratando con el respeto y el amor que se merecen estos maravillosos seres con todas las propiedades que nos dan. No nada más el veneno, sino sus productos, que son maravillosos. Te quiero compartir una experiencia que viví justo en una feria educativa con una chica, una de tus alumnas, que cayó la abejita en el refresco. Y entonces, bueno, regularmente pues lo tapas, no para que se muera, ¿no? O sea, regularmente eso haces porque pues, se pican y duele mucho. Pero esta alumna con el popote, con todo cuidado, sacó a la abeja, con agua le enjuagó las alitas, y la abeja no hizo, yo dije, ¿te va a picar? No, no me pica, y le estaba hablando, o sea, hasta que la dejó así ya para que volara otra vez, y yo dije, o sea, qué impresión, qué conciencia. Ese es uno de los puntos principales, y un beso enorme a esta alumna que hizo eso, porque ese es uno de nuestros principales objetivos, que la gente aprenda que realmente las abejas no están para picarnos. Ellas están ocupadas 100% en su trabajo que tienen que hacer, que es muchísimo trabajo, que lo aprenden en los productos de la colmena, y es uno de los principales puntos que siempre comentamos con los alumnos. El respeto a la abeja, que conozcan quiénes son las abejas, cómo viven las abejas, toda su actividad amorosa que realmente ellas hacen por nosotros. Y qué maravilla que lo hayas vivido en experiencia. Sí, la verdad fue algo muy padre. Y por ahí alguien, no me acuerdo quién,
dice que si desaparecieran las abejas de nuestro planeta en 4 años se acabó nuestro planeta. Así es, ¿no? Albert Einstein es el que comenta, efectivamente. Me sonó como muy matemático para decir el nombre, pero sí, alguien Sí, lo ha dicho, que bueno que me aclaras quién. Y sí es cierto, o sea, a veces no le damos el valor que tienen. Regularmente vemos una abeja y la queremos matar para que no nos pique, pero bueno, hay que hacer conciencia, como bien lo dicen. Así es. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Gracias por habernos invitado. Sus conocimientos, y seguramente voy a tener el placer de tenerlos nuevamente por aquí porque es información muy, muy interesante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos en pH Alcalino, los esperamos aquí en Massage y muchísimas gracias por todo. Hasta luego, Gracias, Maru.